Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas Hola, noches. profesora, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo están? ¿Cómo pasa el tiempo rápidamente? Ya estamos dando inicio a este segundo. Buenas noches, profesora. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Buenas noches, Miss. Volando. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué alegría nuevamente volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasa el tiempo rápidamente? Ya estamos dando inicio a este segundo bimestre. Vamos para adelante, que nada nos detenga. Vamos a culminar este nivel secundario. ¿Cómo está? Buenas noches. Como siempre, ya ustedes saben cuál es la forma de trabajo de nuestra institución. Las clases son de un mes. Dentro de ella tenemos 2 semanas de lo que es matemática y las siguientes 2 semanas lo que vienen a ser los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, ya también ustedes tienen conocimiento que lo único que tienen que entregar a la institución es el desarrollo de esos exámenes, nada más. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy, a nuestra primera clase, a nuestro primer tema. Como siempre recordándoles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución, siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes puedan requerir. Y también ya saben que después quizás de clases todavía por ahí tienen dificultades, tienen dudas, pues cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también se les brinda el apoyo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase, a nuestro tema programado del día de hoy. Como siempre, la recomendación de que cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Porque si no, a veces muchos dicen, no hemos trabajado ese tema. Entonces, para que eso no suceda, preferible contamos con nuestro módulo, ya sea de forma virtual, en el celular, o caso contrario, quizás muchos lo han impreso. Entonces, vamos a tener el módulo al costado. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Por favor, me confirman si se puede ver mi pantalla. Buenas noches, profesora. Se ve correctamente. Excelente, gracias. Muy bien, entonces, ya saben que conmigo llevamos el curso más bonito, que es matemática. Nuestros temas del día de hoy son los números enteros y operaciones con los números enteros. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes, yo a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de lo que vienen a ser los números enteros. Cuando nosotros empezamos nuestro primer bimestre de este primer año de secundaria, hace un mes exactamente atrás, empezamos hablando de lo que eran los números naturales. ¿Cierto? Dijimos que los números naturales pues eran incluso el grupo más pequeño de números. El grupo más pequeño de números, porque los números naturales solamente estaban formados o estaban compuestos por aquellos números positivos exactos. Los números naturales iniciaban desde el 1. Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4, tenemos el 5 y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Cierto? Si nosotros, por decir, lo ponemos acá, estos serían los números naturales. El número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, etcétera, etcétera, etcétera. Son los números naturales. El número 1, el número 2, el número 3, el número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así nos vamos al infinito. Esos son los números naturales. Pero el día de hoy vamos a estudiar otro tipo de número que es un poquito más grande que los naturales. Y esos vienen a ser los números enteros. En primer lugar, vamos a decir que los números enteros, al igual que los números naturales, tienen su forma de representarlo. A los números naturales basta con ponerle la n, pero a los números enteros hay que ponerle
la Z. La Z del zorro, esto representa los números enteros. ¿Sí? Los números enteros. ¿Y qué son los números enteros? Es un poquito más grande que los números naturales, porque los números enteros están formados por los números naturales y el contrario, y el opuesto de los números naturales. Si tú tienes el 1, ahora vas a tener también el -1. Si tú tienes el 2, ahora vas a tener el -2. Si tú tienes el 3, ahora vas a tener el -3. Vas a tener el -4, vas a tener el -5, vas a tener el -6, el -7, el -100, el -1000, el menos infinito. El menos infinito. Esos son los números enteros. Son aquellos que están formados por los números naturales y el opuesto de los números naturales. Cuando nos referimos a opuesto, es lo contrario. Si tú tuviste el 20, su opuesto es -20. Si tú tenías 100, el opuesto es -100. Entonces, ¿qué decimos? Que los números enteros vienen ¿desde dónde? Desde el menos infinito. Desde el menos infinito, por acá llegarán al -3, por acá llegará al -2, por acá llegará al -1 y por acá sí lo encontramos al 0. Dentro de los números enteros está el 0, pero no dentro de los números naturales. Porque recuerden que los números naturales inician desde el 1, no desde el 0. Entonces al 0 lo encontramos dentro de los números enteros. Por acá están los positivos, el 1, el 2, el 3 y nos vamos hasta el más infinito. Estos son los números enteros, desde el menos infinito hasta el más infinito, pero las cantidades exactas. Por eso están formados por los naturales y el opuesto a los números naturales. Esos son los números enteros. Acá lo podemos visualizar un poquito más. Tenemos los números naturales, que está de color celeste, y tenemos los números enteros, que está de color rosa. Como ustedes pueden ver, los números enteros también abarcan los números naturales. En los números naturales, encontramos al 1, encontramos al 2, encontramos al 3, encontramos al 4, encontramos al 5, encontramos al 6, encontramos al 100 y encontramos hasta el último que no tiene fin y se va hasta el más infinito. Y en los números enteros está el opuesto de cada uno. -1, por acá encontramos al -2, quizás encontramos al -5, por acá encontraremos al -20, encontramos al -50 y así nos vamos sucesivamente hasta el menos infinito. Esos son los números enteros, los naturales y el opuesto de los naturales. Ya es más grande que los naturales. Podemos visualizarlo acá en nuestra recta numérica, ¿cierto? Acá está el 0. El 0 es el número que va a dividir a los positivos y a los negativos. Del 0 a la derecha están los números naturales. Fíjense, los positivos, positivos exactos. Y del 0 a la izquierda están los números naturales, perdón, los números negativos. Los números negativos, es decir, lo contrario, el opuesto a los números positivos, el opuesto de los números naturales. Cuando nosotros hablamos de los números enteros, ojo, netamente de los números negativos, fíjense, en los números naturales nosotros sabemos que la cantidad más pequeña es el 1. Esto conocemos. En los números naturales, la cantidad más pequeña lo conocemos, que es el 1. Pero la cantidad más grande no lo conocemos. ¿Dónde terminará? Pero cuando nosotros hablamos de los números negativos, conocemos al número más grande, que es el -1. Y no conocemos al menor número. No conocemos. Porque hay que tener en cuenta, por decir, si a mí me preguntan -80 y a mí me dicen el -5, ¿quién es mayor? ¿Quién es menor? ¿Yo qué digo? Que el -80, como está más lejos del 0, es el número menor. El 5 es mayor. Porque cuanto más mis números van avanzando a la derecha,
son aquellos números mayores que los números de la izquierda. Y si nosotros nos fijamos y comparamos el menos 80 con el menos 5, ¿cierto? Menos 80 está más lejos. El menos 5 está más a la derecha. Por lo tanto, el menos 80 es menor que menos 5. Por eso, en los números negativos, el número más grande, ojo, es el menos 1. El mayor de todos los negativos es el menos 1. Y en los números positivos, el número menor es el 1. Cuando nosotros hablamos de los números enteros, debemos hablar de lo que viene a ser el valor absoluto. El valor absoluto de una cantidad es cuando nosotros vamos a hallar la distancia del 0 a esa cantidad. Es cuando vamos a hallar distancia. Y ustedes saben que distancia negativa no puede haber. No puede haber. Si ustedes, por decir, por ahí tienen una casa y por ahí tienen un sótano, ustedes no van a decir, esto tiene menos. No, ustedes van a decir, esto tiene 3 metros, pero hacia abajo. ¿Cierto? Tiene 3 metros, pero hacia abajo. Entonces, cuando nosotros hallamos y hablamos del valor absoluto, siempre está representado por estas rayitas, un poquito en forma diagonal en algunos casos, o en algunos casos en forma vertical. Por decir, te piden hallar y te dicen, ¿cuánto es el valor absoluto de 2? Valor absoluto. O quizás te piden hallar el valor absoluto de menos 2. Acá en el ejemplo que nosotros tenemos, nos piden hallar el valor absoluto, por decir, de 5. Y también nos dicen que el valor absoluto de menos 5 es 5. Fíjense, entonces quizás muchos se preguntan y dicen, ¿cómo el valor absoluto de 5 va a ser 5 y el valor absoluto de menos 5 va a ser 5? Si el otro es positivo y el otro es negativo. Es que lo que tú estás hallando es distancia. Y distancia negativa no puede ver. Imaginemos acá, para que puedan entenderlo un poquito mejor, lo que viene a ser el valor absoluto. Acá encontramos al 0. Aquí está el 0. Aquí está el 0. Entonces, a nosotros nos piden hallar el valor absoluto, por decir, aquí está el 0. Me piden hallar el valor absoluto de menos 2. Y por acá me piden hallar el valor absoluto de 2. Supongamos. Entonces, lo que nosotros vamos a contar es la distancia desde el 0 al 2. ¿Cuántos espacios hay? Ah, pues hay 1 y hay 2. Hay 2. Hay 2. Y del 0 al menos 2, ¿cuánto de distancia hay? Hay 1 y hay 2. Hay 2 también. Por eso es que el valor absoluto de un número negativo también va a ser el resultado positivo. Y de un positivo también va a ser positivo. Porque lo que estás hallando es distancia. Si a mí me dicen, por decir, hallar el valor absoluto de menos 4, lo que tengo que hacer es, del 0 al menos 4, ¿cuánto de distancia tengo? 1, 2, 3, 4 de distancia. Entonces el valor absoluto de menos 4 es 4. Me dicen el valor absoluto, por decir, de 5, ¿cuánto es? Del 0. Inicia del 0. Distancia 1, 2, 3, 4 y llegamos al 5. Valor absoluto de 5. Eso es 5. Entonces, cuando ustedes ven valor absoluto, ya saben por qué el valor absoluto de un número negativo es positivo y de un positivo es positivo. Porque en ambos casos les están pidiendo distancia. Y no puede haber distancia negativa. Entonces, por eso el valor absoluto de una cantidad negativa también es positiva. Cuando nosotros hablamos de los números enteros, tenemos que saber lo que son las leyes de los signos. Fíjense, leyes de signos. Imagínense, nosotros como humanos tenemos leyes que cumplir, ¿cierto? Tenemos leyes establecidas. Aquellas personas que desobedecen las leyes, pues ya saben dónde terminan mal. Así como nosotros tenemos leyes, pues nuestros signos, dice, tienen sus leyes. Y aquellos estudiantes que incumplen o que no aplican bien estas leyes, pues lo que van a tener ellos es un resultado que va a ser incorrecto. Entonces, nosotros, como su propio nombre dice, leyes, y las leyes son para cumplirlas.
Tenemos leyes, dice, para la suma, tenemos leyes para la resta, tenemos leyes en la multiplicación y tenemos leyes en la división. ¿Cuáles son estas leyes? Como nosotros estamos hablando de los números, enteros, positivos y negativos, entonces acá ya a mí me pueden dar operaciones con los números negativos y no va a haber ninguna dificultad para nosotros poder resolver esos ejercicios. Vamos primero con las dos leyes. Vamos a trabajar la de la suma y la de la resta. A veces cuando nosotros nos preguntan, imagínate, a ti te dicen la suma. Oye, ¿cuánto es 5 más 7? Entonces tú rápidamente dices, no, bueno, 5 más 7, esto es 12. Esto es 12. Pero acá lo que estás aplicando también son leyes de signo. También estás aplicando leyes de signo acá. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Dicen algunos, ¿cómo estoy aplicando leyes de signo si a mí simplemente me preguntaron 7 más 5 es 12? Yo dije es 12. No dije ningún signo. ¿Cómo voy a aplicar leyes de signo? Claro, porque leyes de signo te dice lo siguiente. Cuando tú tienes números con signos iguales, ojo, pero no le veo signo al 5, dicen muchos. Tú tienes que ponerte tus ojitos matemáticos para que puedas visualizar ese signo. Todos los números tienen signo. Y primero está el signo y después está el número. Un número siempre lleva su signo adelante. Siempre. ¿Cuál es el signo del 7? El 7 tiene signo positivo. Entonces, leyes de signo te dicen, cuando tú tienes números con signos iguales, ojo, tus números se suman, Tus números se suman. 5 más 7 es 12. Y tu resultado tienes que ponerle el mismo signo, más 12. Pero como tú sabes, el más se sobreentiende, el más ya no es necesario poner. Entonces, por eso es que a ti cuando te preguntaron cuánto es 5 más 7, tú rápidamente dijiste 12 y esto es correcto. Pero sin querer queriendo ya estabas aplicando leyes de signo. Porque si tus números tienen signos iguales, súmalo los números. Y si son negativos ambos y tienen signos negativos ambos, si tus números tienen signos iguales, suma los números. 7 más 5 es 12. Pero ahora como ambos son negativos, tu resultado va a ser menos 12. Si ambos son positivos, tu resultado es positivo. Si ambos son negativos, tu resultado va a ser negativo. Pero tus números se están sumando en ambos casos. Eso te dice leyes de signo. Si a ti te preguntan por decir y te dicen, a ver, ¿cuánto es 8 menos 5? 8 menos 5. Y tú rápidamente dices, ¿no? 8 menos 5, eso es 3. 8 menos 5, eso es 3. Pero lo que tú no te das cuenta es que también estás aplicando leyes de signo acá. ¿Pero cómo estoy aplicando leyes de signo acá? Claro, porque el 8 es positivo, el 5 es negativo. Leyes de signo te dice, cuando tú tienes números con signos diferentes, ojo, signos diferentes, se restan los números. Se restan tus números y 8 menos 5 es 3. Y a tu resultado le pones el signo del número mayor. Como 8 es mayor, 8 es positivo, entonces sería más 3. Pero como el más se sobreentiende, ya no es necesario ponerlo, tú simplemente dices que 8 menos 5 es 3. Y eso es correcto. Pero ¿qué hubiese pasado si tú hubieses tenido menos 8 más 5? Menos 8 más 5. Igual. Cuando tú tienes cantidades con signos diferentes, el 8 es negativo y el 5 es positivo, réstalo. 8 menos 5 es 3. Pero ahí dice la suma. Tu 8 es negativo y tu 5 es positivo. Réstalo. Y a tu resultado le vas a poner el signo del número mayor. El mayor manda. Tu mayor es 8 negativo, menos 3. Entonces, eso es leyes de signo para la suma y la resta. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Como estamos con números enteros, ahora vamos a trabajar con los números negativos, positivos por igual. Entonces, por ello, hay que tener en cuenta
nuestras leyes de signo. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. Solo dos cosas para recordar, ¿ah? Signos iguales se suman y se pone el mismo signo, ya sean positivos, positivos o negativos, negativos. Por eso, signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Eso es leyes de signo para la suma y la resta. ¿Y qué nos dice en la multiplicación? Leyes de signo en la multiplicación te dicen, como ahora tú ya estás aprendiendo los números enteros, ya sabes que los números enteros vienen desde el menos infinito al más infinito, ya están también presentes los negativos. Entonces imagínense si a usted le preguntan y le dicen la tabla. ¿Cuánto es 5? A ver, 3 por 4, ¿cuánto es? Y tú rápidamente dices, no, uy, 3 por 4, ese resultado es 12. Pero lo que tú estás aplicando ahí sin darte cuenta, también es leyes de signo. Pero ¿cómo? Si yo no le veo signo a ninguno de ellos. Tú no le ves signo, pero sin embargo estos números tienen signo. El 3 es positivo, el 4 es positivo. Y cuando tú multiplicas, dice, signos iguales, tu respuesta va a ser positiva. Pero también tú tienes ya conocimiento que el positivo se sobreentiende. Ya no es necesario decir más 3 por más 4, el resultado es más 12. Solamente con nombrar 3 por 4 es 12. Pero tú ya sabes que el 3 es positivo, el 4 es positivo y obvio, microbio, que el 12 es positivo. ¿Cierto? Entonces, ¿y qué pasa si son negativos? Menos 3 por menos 4. Cuando tus signos son iguales y se están multiplicando, siempre tu resultado va a ser positivo. Menos por menos es más. 3 por 4 es 12. Uy, igualitos, igualitos. Cuando son signos iguales, tu respuesta va a ser positiva. No importa si sean positivos, positivos o negativos, negativos. La respuesta va a ser positiva en ambos casos. ¿Y qué pasa si son diferentes? Menos 3 por 4, por decir. Ya sabes que el 4 cuando no se aparece signo está el más. O quizás sea más 3 por menos 4, por decir. Cuando tus números tienen signos diferentes y se están multiplicando, tu respuesta va a ser negativa. En ambos casos. Acá no importa quién es mayor, quién es menor. No importa. Menos por más es menos. 3 por 4, 12. Más por menos es menos. 3 por 4, eso es 12. Entonces, fácil en la multiplicación. Si tus signos son iguales, tu respuesta va a ser positiva. Si tus signos son diferentes, tu respuesta va a ser negativa. Eso te dice leyes de signo en la multiplicación. Vámonos con la última operación, que viene a ser la división. La división. La división es similar a la multiplicación. A nosotros nos preguntan por ahí y nos dicen, oye, ¿cuánto es 6 entre 3? ¿Cuánto es 6 entre 3? Y tú rápidamente respondes, 6 entre 3, la respuesta es 2 por si acaso. ¿Cierto? Y es un resultado correcto. Pero lo que tú no te das cuenta es que estás aplicando leyes de signo. Pero ¿cómo así? Si yo no le veo signo, claro, el 6 es positivo, el 3 es positivo y por ende el resultado es positivo. Más entre más es más. ¿Y qué hubiese pasado si fueran negativos? Menos 6 entre menos 3. Leyes de signo te dice, cuando tú divides menos entre menos también por si acaso se te hace más. 6 entre 3, este es 2. Al igual que la multiplicación, cuando tus signos son iguales, tu respuesta va a ser positiva. Y si son signos diferentes, imagínense, me dicen 6 entre menos 3. Y cuidadito se te ocurra decir, el 6 no tiene signo. Sí tiene signo, tiene un positivo. Más entre menos es menos, 6 entre 3 es 2. O quizás el 6 sea negativo y el positivo sea el 3.
Menos entre más es menos. 6 entre 3 sigue siendo 2. Entonces, en la división igual, cuando mis signos son iguales y se están dividiendo, la respuesta va a ser positiva. Y cuando los signos son diferentes y se están dividiendo, la respuesta va a ser negativa. Entonces son las leyes de signo de la suma, la resta, la multiplicación y la división. En la suma y en la resta, signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. En la multiplicación, cuando tus signos son iguales, tu respuesta va a ser positiva. Cuando tus signos son diferentes, tu respuesta va a ser negativa. Lo mismo en la división. Cuando tus signos son iguales, tu respuesta es positiva. Y cuando tus signos son diferentes, tu respuesta va a ser negativa. Son leyes de signo para nosotros poder trabajarlos y resolver nuestros ejercicios. Imagínense, como les vuelvo a repetir, ahora nosotros podemos resolver ejercicios con signos positivos o negativos de la misma forma. Por decir, vamos a empezar. Menos 10 más 5 menos 8 más 7. Por decir, me dicen reducir. Reducir. Algunos estudiantes lo que hacen, ¿no?, es juntar todos los positivos y luego todos los negativos, como que se complican un poquito más. Se complican un poquito más. Obviamente que el resultado va a ser lo mismo, porque la matemática es tan, pero tan bonita, que como siempre digo, da varios caminos para recorrer, pero lo más hermoso es que todos llegamos a un mismo destino, un mismo resultado. Entonces, a mí me piden resolver. Lo más fácil y lo más bonito sería cuando nosotros empezamos a trabajar de izquierda a derecha, porque ya no nos preocupamos por los signos. Fíjense, trabajo estos dos. Y lo primero que tengo que fijarme son los signos, porque sería un pecado que yo diga 3 más 4 es 7, menos 7 respuesta. Eso es pecado, porque acá ya tengo que aplicar leyes de signo. Y hay muchos estudiantes que hacen eso, le ponen el menos y acá yo veo más, 3 más 4 es 7. Eso es un pecado. Y es un pecado imperdonable para las matemáticas. Entonces lo que nosotros debemos decir es, signos diferentes se restan, ojo, signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. 4 menos 3, 1. ¿Puedo ir trabajando estos dos? Claro que sí. Signos iguales, 9 negativo, 10 negativo, signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 10 más 9, 19. ¿Puedo ir trabajando estos dos? Claro que sí. Signos diferentes se restan, 8 menos 5 es 3 y se pone el signo del número mayor. El 7 está soltero, no hay con qué trabajarlo. Nuevamente, signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. 19 menos 1 es 18. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. 7 menos 3, eso es 4. Signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. 18 menos 4, ese resultado es menos 14. Fíjense, rapidito. Porque ya sabemos leyes de signo. Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es, imagínense, me dicen, menos 6 más 3 por menos 5, me dicen por acá, más 10, menos 6 entre 2. Me piden resolver. Cuando nosotros tenemos operaciones combinadas, porque estos ya son operaciones combinadas con los números enteros, ¿por qué se le llama operación combinada? Porque en un solo ejercicio, fíjense, encontramos la resta, encontramos la suma, encontramos la multiplicación, encontramos la división. Por eso son operaciones combinadas. Si nosotros nos ponemos a analizar la palabra combinado, pues es un combinado ahí de todo, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos operaciones combinadas, dice que primero tenemos que empezar desarrollando, ojo, los paréntesis. Eso es lo primero que tú tienes que buscar. No hay paréntesis.
Esto es lo primero. En segundo lugar, bueno, se trabajan las potencias y la radicación, pero nosotros todavía no hacemos. Tienes que buscar la multiplicación y la división. La multiplicación y la división. Y finalmente, en tercer lugar, ojo, está la suma y la resta. Nosotros debemos respetar esta jerarquía, debemos respetar este orden. ¿Qué desarrollamos primero? Entonces, sería un pecado querer trabajar estos dos. Signos diferentes se restan, signo del mayor pecado. Porque primero, antes que la suma, antes que la resta, está la multiplicación. Menos 6. Voy a multiplicar. Y cuando multiplicamos primero signos, más por menos, menos. 3 por 5, 15. Sería un pecado querer trabajar estos dos, porque el 6 primero tiene que dividir. Primero tiene que dividir. Entonces bajamos el 10 más 10. Y vamos a dividir. Primero signos, menos entre, pero el 2 no le veo signos. Tú sabes que ahí está el más. Menos entre más, eso es menos. 6 entre 2, eso es 3. Ahora sí, ya no tenemos ni multiplicaciones ni divisiones de izquierda a derecha. Signos iguales se suman. 15 más 6, 21, se pone el mismo signo. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Signos diferentes se restan. 11 menos 7, 8, 9, 10, 11, 4, 14 y se pone el signo del número mayor. Resultado, menos 14. Esos son los números enteros. Como ustedes se dan cuenta, para nosotros resolver ejercicios con números enteros, tenemos que saber lo que son las leyes de signo. Tenemos que saber sí o sí lo que vienen a ser leyes de signo. La suma, la resta, la multiplicación y lo que es la división. Leyes de signo. Muy bien. A ver, vamos a ir borrando esto para poder ir resolviendo más ejercicios. Cuando nosotros resolvemos ejercicios de operaciones combinadas, netamente ya operaciones combinadas con lo que son los números enteros, ya sabemos que operaciones combinadas se les llama porque nos combinan los signos, nos combinan las operaciones. Entonces, siempre se tiene que respetar ese orden, siempre se tiene que respetar esa jerarquía. En primer lugar, tú tienes que buscar paréntesis. Tienes que buscar los paréntesis. Si no hay, buscas las multiplicaciones y las divisiones. Y finalmente, buscas las sumas y las restas. Resolver. A ver, supongamos que a nosotros nos dicen, por decir, menos 8 por 3. A ver, vamos a ponerle otro número acá. Menos 8 por 4 entre 2. Menos 10 más, tengo menos 5 más 4. Solamente ahí. Entonces, vamos a empezar resolviendo. Lo primero que tenemos que buscar, dice, son los paréntesis. Acá necesito que me entiendas. Imagínense si yo tengo otro ejercicio y me dicen resolver. Y por acá yo tengo, por decir, 6 menos 3, paréntesis, por decir, 2 más 5. Un ejemplo. ¿Sí? ¿A qué se refiere con que primero tengo que hacer los paréntesis? Obvio. Acá yo no me puedo poner a restar estos dos. Pecado. Porque el 3 primero tiene su paréntesis. ¿Y qué es los paréntesis? Los paréntesis, por si acaso en matemática, significan multiplicación. Los paréntesis son multiplicación. Es decir, el 3
primero tiene que multiplicar al resultado del paréntesis. Lo correcto es así. Menos 6, bueno, lo voy a poner ya porque 2 más 5 voy a resolver, esto es 7. Todavía no me pongo a restar, porque yo primero tengo que multiplicar. Sé que el 7 tiene más, menos por más es menos, 7 por 3 es 21. Sabemos que el 6 es positivo. Signos diferentes se restan, se pone el signo del mayor. 21 menos 6, eso es 15. Respuesta menos 15. ¿Cierto? Entonces, acá digo, ¿puedo trabajar y estar haciendo la multiplicación? Uy, tengo multiplicación y división juntos. ¿Qué hago primero? Entonces, operaciones combinadas también te responde de izquierda a derecha. La primera operación de izquierda a derecha. Pero si usted dijo que primero hacemos los paréntesis, pero si yo resuelvo estos dos, por decir, voy resolviendo lo de acá, no le perjudico absolutamente en nada al paréntesis. Yo tengo que tener cuidado cuando voy a trabajar el número anterior al paréntesis. Yo no puedo restar acá, porque primero tengo que hacer lo del paréntesis. Pero acá, si quiero multiplicar por decir, el 4 es positivo, menos por más es menos, 8 por 4 es 32. Ni el 8 tiene paréntesis, ni el 4 tiene paréntesis. Entonces puedo ir avanzando. Tengo entre 2. Sería un pecado de querer trabajar y decir 2 menos 10, signos diferentes, porque el 2 primero tiene que dividir. Menos 10. Más, vamos a trabajar dentro del paréntesis. Signos diferentes se restan, signo del mayor. Menos 1. ¿Puedo dividir? Claro que sí. Primeros signos. Menos entre más es menos. 32 entre 2, 2 por 1, 2, 2 por 6, 12. 16. Menos 10. Por si acaso los paréntesis son multiplicación. Más por menos vas a multiplicar signos. Más por menos es menos 1. Ahora sí. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 16 más 10 es 26. 26 menos 1. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo y este resultado es menos 27. Respuesta menos 27. Entonces hay que tener en cuenta de cómo es que nosotros podemos trabajar. ¿A qué se refiere con que primero los paréntesis o a que primero las multiplicaciones y luego las divisiones? Porque imagínense si yo tuviera, a mí me dicen por decir, menos 4 más 6 menos 5 más 8 por menos 3, por acá me dan menos 10 menos 2, menos 6 entre menos 3 por decir. No quiere decir que yo todavía voy a trabajar, o sea, que yo voy a empezar por acá y los demás números lo voy a ir copiando tal y como está. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que yo no puedo trabajar por decir el 5 y el 8. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque el 8 primero tiene que multiplicar. A eso se refiere con que primero. Entonces yo puedo ir resolviendo por decir estas operaciones del inicio. Claro, tú puedes ir resolviendo estos dos de acá. Signos diferentes se restan, signo del mayor. 6 menos 4 es 2. Y el 5 con el 8, pecado, porque el 8 tiene su multiplicación. Ahí es donde tú tienes que respetar, que antes de la suma está la multiplicación. Entonces tú copias el 5. Más por menos, porque primero son los signos, menos 8 por 3, 24. ¿Puedo ir trabajando acá estos dos? Claro que sí, porque ninguno tiene ni multiplicación, ni división, ni paréntesis. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. ¿Puedo ir dividiendo? Claro que sí, menos entre menos es más y 6 entre 3 es 2. ¿Puedo ir trabajando estos dos? Claro, ya ni siquiera tienes multiplicaciones. De izquierda a derecha, signos diferentes se restan. 5 menos 2 es 3. Se pone el signo del mayor. ¿Puedo ir avanzando con estos dos? Claro que sí. Y cuidadito que digas 24 menos 12, pecado. Signos iguales se suman. 4 más 2 es 6 y 2 más 1 es 3. Y se pone el mismo signo, más 2.
Cuidadito y digas 3 menos 36. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 36 más 3 es 39. 39 más 2. Signos diferentes y cuidadito digas menos 41 la respuesta porque 39 más 2 es 41. Pecado. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. 39 menos 2, eso es 37. Respuesta. Todo respetando leyes de signo. Todo es respetando leyes de signo. Entonces, cuando tú tienes ejercicios, pues no vas a ponerte a copiar los demás y recién empezar por las multiplicaciones. No. Si tú tienes cantidades que no tengan multiplicaciones, que no tengan divisiones, ya puedes estar sumando, ya puedes estar restando. Cuando nosotros tenemos operaciones, más que todo esto es en la multiplicación, ¿sí? Esto es para la multiplicación. Imagínense si a mí me dicen, por decir, resolver. Resolver. Y lo que yo tengo es lo siguiente. Me dicen menos 6 más 3, menos 8 menos 5. Y por acá me dicen menos 6 más 3 menos 8 menos 5. A veces un signo por ahí cambió todo. Entonces, si tú me dices, ¿puedo sumar, puedo trabajar leyes de signo en estos dos? Pecado. Porque el 3 primero tiene su paréntesis. Primero del paréntesis, sabes que es multiplicación. Entonces, tú no puedes trabajar estos dos. No puedes trabajar, porque el 3 primero tiene que multiplicar al resultado del paréntesis. Entonces, tú sigues copiando el menos 6 más 3. Como tú ya sabes que es multiplicación, pues si es posible le pones ese símbolo de la multiplicación. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 8 más 5, 9, 10, 11, 12, 13. Menos 13. ¿Puedo trabajar ahora sí que desapareció el paréntesis? No, pecado. Primero tiene que multiplicar el 3. Menos 6. Más por menos, menos. 3 por 13, 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. 39. Ahora sí. Signos iguales se suman. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Menos 45. Respuesta. Respuesta. Pero ¿qué pasa? Fíjense abajo. ¿Puedo ir trabajando estos dos? Sí puedes ir trabajando esos dos. ¿Pero por qué? ¿Y arriba por qué no nos dejó? Porque fíjense, arriba el 3 y el paréntesis están juntos. Pero abajo, el que está junto al paréntesis es el signo. No está el 3. El 3 está separado. Signos diferentes se restan signo del mayor. 6 menos 3, 3. Menos. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 8 más 5 es 13. Menos 3. Tú sabes que los paréntesis son multiplicación. ¿Y a quién voy a multiplicar? Signos. Menos por menos, eso se hace más. 13. Signos diferentes se restan. 13 menos 13 es 10. Y se pone el signo del mayor, más 10. Fíjense los resultados. Totalmente diferentes. Cuando tú tienes un paréntesis, si tienes una cantidad, un número que está antes del paréntesis, primero ese número tiene que multiplicar. Pero si tú tienes antes del paréntesis un signo, solamente el que multiplica es el signo. Solamente es el signo. Entonces, es muy fácil de poder resolver cualquier tipo de ejercicios con los números enteros, solamente respetando leyes de signo. Solo leyes de signo. A ver, tenemos tiempo todavía para 2 ejemplos más. Vamos resolviendo ejercicios. Porque los números, porque las matemáticas, se aprende con la práctica. Se aprende con la práctica. Yo les invito también, pónganse a estudiar, pónganse a leer en sus ratos libres. Hoy en día tenemos un gran aliado que es el Internet. Investiguen cosas buenas ahí.
No hagan mucho TikTok, por favor. Muy bien. Imagínense que nosotros, por decir, me dicen a mí 7 menos 5 más, por acá me dicen 20, entre menos 4, más 3 por menos 5. Me piden resolver. Entonces yo digo, muy bien, antes del paréntesis está el signo. Entonces solamente va a multiplicar signo. Menos por menos se hace más, 5. ¿Puedo estar dividiendo? Claro que sí. Más entre menos es menos. 20 entre 4 es 5. ¿Puede estar multiplicando? Claro. Más por menos es menos. 3 por 5 es 15. Ya no tienes ni paréntesis, ya no tienes multiplicaciones, ya no tienes divisiones de izquierda a derecha. Signos iguales se suman. Acostúmbrate a decir así. No digas 7 más 5. Signos iguales se suman. 7 más 5 es 12 y se pone el mismo signo. Signos iguales se suman. 15 más 5 es 20 y se pone el mismo signo. Signos diferentes se restan. 20 menos 12 es 8. Y se pone el signo del mayor, menos 8. Y eso es respuesta. Y eso es respuesta. ¿Cierto? Y eso es respuesta. Entonces, de esa manera se desarrollan ejercicios con lo que vienen a ser números enteros. Así de facilito. Siempre respetando, siempre ordenado, siempre teniendo en cuenta lo que es la jerarquía, lo que es leyes de signo. Y así ustedes pueden resolver cualquier ejercicio de lo que son operaciones combinadas con los números enteros. Positivos, negativos, ya no tenemos ninguna dificultad. Porque cuando nosotros trabajamos con números naturales, como el resultado nos tiene que dar solamente una cantidad positiva exacta, si por decir estamos en la resta, siempre el mayor tiene que ser mayor que al segundo. 5 menos 3 es 2. Pero ahora a ti te pueden dar menos 5 menos 3. Tú ya sabes que los signos iguales se suman y que tu resultado va a ser menos 8. ¿Cierto? Una vez que nosotros conozcamos a los números enteros, ya, sin temor, positivos, negativos, no hay problema porque igual se van a trabajar. Otra cosa, a veces cuando nosotros trabajamos y estamos, por decir, con las clases por ahí, hay muchos estudiantes y se preguntan y dicen, ¿verdad? Por decir, a mí me dicen más 6. Y por acá me dicen menos 8 por menos 6. Y esto le sucede a muchos alumnos. Preguntan y dicen, profesora, ¿y cómo yo sé si voy a decir signos iguales o si voy a multiplicar? Pero ¿cómo me vas a preguntar eso? Si el propio ejercicio te dice lo que vas a hacer. Mientras tú al medio no ves una multiplicación o una división, lo que tú vas a decir es signos iguales o signos diferentes, porque ahí estás aplicando leyes del signo de la suma y la resta. Pero cuando tú ves una multiplicación al medio, obviamente que acá no vas a decir signos iguales se suman o signos diferentes se restan. Acá vas a tener que multiplicar porque ahí está la multiplicación. Pero mientras tú no veas la multiplicación o no veas la división, acá es donde tienes que decir signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Pero acá yo tengo que decir menos por menos es más y 6 por 8 es 48. Entonces jamás digas, ¿y cómo yo sé si voy a sumar o voy a aplicar leyes de signo de la suma a la resta o voy a aplicar leyes de signo de la multiplicación o voy a aplicar leyes de signo de la división? El ejercicio solo te avisa. Por si acaso voy a sumar o voy a restar. Por si acaso me estoy multiplicando. Por si acaso me estoy dividiendo. El ejercicio solito te avisa. Entonces yo creo que ya no va a haber ningún tipo de dificultades para que ustedes puedan resolver ejercicios con lo que vienen a ser los números enteros, positivos y negativos. ¿Estamos? Muy bien.
¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna inconveniencia respecto a este primer tema de este segundo bimestre? Los estoy escuchando. Profesora, la escuché por pantalla ni nada. ¿Perdón? Escuchado, pero su pantalla no ha salido su pantalla. Uy, ¿no he podido ver mi pantalla? No, Pero- profesora, solo le he escuchado su voz. Pero me tiene que comunicar. Sí, le Los estaba demás- escribiendo. Los demás, por favor, ¿pueden ver mi pantalla? Quizás yo me estoy hablando acá y ustedes no pueden visualizar ni mi pantalla. Yo sí veo, profesora, pero a veces también se me borra y no veo nada, pero sí sale, a veces no sale, sí está. Yo sí Sí. veo mis... Sí, es que imagínense, estamos tan cerca, pero tan lejos a la vez. Yo sé que si les pregunto de dónde se están conectando, pues estamos lejísimos, entonces debe ser por el internet. De todas maneras, si tú deseas visualizarlo nuevamente, porque estas clases son grabadas, puedes entrar quizás en otro momento a la plataforma y puedes volver a ver la clase sin ninguna dificultad. Sí, sin ninguna dificultad. O caso contrario, quizás por ahí podemos trabajarlo en forma interna mediante lo que es WhatsApp para ir explicándote en las dificultades que puedas tener. ¿Sí? Muy bien, ¿alguien más? Por favor? Muy bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna duda, algo respecto al tema? Me parece que... Excelente. Muy bien, entonces... Excelente. Muy bien, entonces, de todas maneras, recordarles si por ahí todavía se les presentan las dudas, se les presentan las inconveniencias, cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros encantados de poder apoyarles, ¿sí? Entonces, con esto yo me despido deseándoles que tengan una bonita noche, una bonita semana y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora y por el mismo canal. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao. Gracias. Gracias, profesora.